¿Qué tal, fanáticos de la farándula mexicana? Prepárense porque lo que están a punto de escuchar los va a dejar con la boca abierta. El martes 14 de agosto del 2025 pasó algo que nadie se esperaba en la Casa de los Famosos México. Facundo, sí, el mismísimo Facundo que siempre nos tiene muertos de la risa con sus ocurrencias, vivió una de las noches más difíciles de su carrera televisiva. Y no estoy exagerando. Hoy les voy a contar toda la verdad detrás de la traición más brutal que hemos visto en esta tercera temporada, cómo es que el comediante favorito de México terminó nominado por primera vez, y lo más impactante de todo, la confesión más vulnerable y desgarradora que jamás pensamos escuchar de sus labios. Porque resulta que detrás de todas esas bromas y ese humor que tanto amamos, se esconde un hombre que está librando una batalla interna que pocos conocían. Al final de este video van a entender por qué Facundo ya no es el mismo, por qué esta nominación cambió todo, y por qué su confesión en el confesionario ha dado vuelta a las redes sociales. Así que si eres fan de la Casa de los Famosos México, dale like y suscríbete al canal porque esta historia te va a partir el alma. La noche del miércoles 13 de agosto comenzó como cualquier otra en la casa más famosa de México, pero terminó siendo una pesadilla para uno de los habitantes más queridos por el público. Facundo había llegado a la Casa de los Famosos con una confianza que rayaba en la arrogancia, y no los culpo, después de años de experiencia en reality shows, el hombre sabía cómo manejar el juego. Pero resulta que en esta ocasión, su propio humor se convirtió en su peor enemigo. Todo comenzó días antes, cuando en la dinámica del cine se proyectó un momento que Facundo jamás pensó que lo perseguiría hasta la nominación. Durante una conversación casual con algunos compañeros, el comediante había hecho un comentario sobre Aaron Mercuri que, sacado de contexto, sonaba bastante fuerte. Y claro, las cámaras de 24 horas captaron todo. Cuando ese momento se reprodujo en el cine, la cara de Facundo cambió completamente. Por primera vez en mucho tiempo, vimos a un Facundo sin palabras, sin una broma lista para salir del paso. Aldo de Nigris, líder del Cuarto Noche, no perdió el tiempo. Durante las nominaciones, le dio 2 puntos completos a Facundo, argumentando que sus comentarios pasivo-agresivos ya no eran tolerables. Y aquí viene lo interesante, porque Aldo no lo dijo con rabia, lo dijo con esa frialdad calculadora que da más miedo que cualquier grito. Fue como ver a un verdugo profesional hacer su trabajo. Pero la traición más dolorosa vino de donde menos se lo esperaba. Habitantes que habían compartido risas con él, que habían disfrutado de su compañía durante las largas noches en la casa, levantaron la mano para nominarlo sin pensarlo 2 veces. Y ahí, mis queridos seguidores, fue cuando Facundo se dio cuenta de que en este juego no hay amigos, solo estrategas. La reacción de Facundo durante la gala de nominación fue desconcertante para muchos. Mientras otros nominados mostraban nerviosismo, lágrimas o enojo, él mantenía esa sonrisa que ya conocemos, pero había algo diferente en sus ojos. Era como si una parte de él se hubiera desconectado del momento. Los fanáticos en redes sociales no paraban de comentar que algo no estaba bien, que Facundo parecía derrotado antes de tiempo. Y entonces llegó el momento que cambió todo. El jueves por la noche, después de que las cámaras principales se apagaran y solo quedara la transmisión de 24 horas en ViX, Facundo pidió permiso para ir al confesionario. Lo que nadie esperaba era que Wendy y Margalef, las psicólogas del programa, también pidieran permiso especial a la jefa para escuchar lo que el comediante tenía que decir. Lo que salió de la boca de Facundo en esos 45 minutos de confesión fue absolutamente devastador. Por primera vez en su carrera, el hombre que nos ha hecho reír durante décadas se quebró completamente frente a las cámaras. Y no estoy hablando de unas lagrimitas estratégicas para conseguir votos, estoy hablando de un colapso emocional real, crudo y doloroso de ver. Facundo comenzó diciendo algo que nadie se esperaba. Muy tranquilo, pensé que esto me afectaría. No sé si estoy confiado de que no me voy o tranquilo de que si me voy está bien. No estoy entrando en el pánico que he visto que se entra. Pero conforme siguió hablando, esa aparente tranquilidad se fue desmoronando como un castillo de cartas. Resulta que Facundo llevaba semanas luchando contra algo que él mismo describió como su mayor enemigo, el aburrimiento. Y aquí viene lo que me partió el corazón, porque el hombre confesó que había llegado a la Casa de los Famosos no solo por el premio de 4 millones de pesos, sino porque en su vida real se sentía completamente vacío. Sus propias palabras fueron: mi mayor lucha es contra el aburrimiento, y pensé que aquí iba a encontrar algo que me llenara, pero resulta que el vacío me siguió hasta acá. La confesión siguió y Facundo reveló algo que ningún fan se esperaba. Habló sobre cómo su carrera en la televisión lo había convertido en una máquina de hacer reír, pero que hacía años que él mismo no se reía de verdad. Explicó que cada chiste, cada ocurrencia, cada momento gracioso que había protagonizado en la casa eran mecanismos de defensa para no enfrentar una realidad que lo estaba consumiendo por dentro. Pero lo más impactante vino cuando Facundo habló sobre su relación con sus compañeros de casa. Con una voz quebrada que jamás le habíamos escuchado, admitió que sabía que muchos de ellos lo veían como el payaso del grupo,
alguien con quien podían pasar un buen rato pero no alguien a quien tomar en serio como competencia. Y esa realización, según sus propias palabras, me está matando lentamente. La traición de la nominación no había sido solo un movimiento estratégico, había sido la confirmación de sus peores miedos. Facundo se había dado cuenta de que después de tantos años en el medio del espectáculo, se había convertido en alguien desechable, alguien que sirve para entretener pero no para ser respetado o valorado como persona. Y aquí viene la parte que más me impactó de toda la confesión. Facundo habló sobre su edad, sobre cumplir 47 años y sentir que su carrera había llegado a un punto muerto. Confesó que la Casa de los Famosos era, en muchos sentidos, su última oportunidad de demostrar que era más que solo un comediante, que tenía la capacidad de ser estratega, de formar alianzas reales, de ser respetado por algo más que su capacidad de hacer reír. Pero la nominación le había demostrado lo contrario. En sus propias palabras, me nominaron porque soy prescindible, porque piensan que soy solo el bufón que está aquí para hacer más llevadero el encierro. Y lo peor es que tal vez tengan razón. La confesión tomó un giro aún más oscuro cuando Facundo habló sobre su vida fuera de la casa. Reveló que había estado pasando por una depresión silenciosa durante los últimos años, algo que había ocultado detrás de su imagen pública de persona siempre alegre y divertida. Habló sobre noches enteras sin dormir, sobre esa sensación constante de vacío que lo acompañaba incluso en los momentos más exitosos de su carrera. La gente piensa que porque hago reír a otros, yo soy feliz todo el tiempo, confesó con una honestidad que dolía. Pero la verdad es que hace años que no sé qué es sentirme genuinamente contento. Cada risa que provoco es como un recordatorio de lo vacío que me siento por dentro. Wendy y Margalef, que habían escuchado todo en silencio, finalmente intervinieron. Le explicaron a Facundo que lo que estaba experimentando era completamente normal, que muchas personas en el mundo del espectáculo pasaban por crisis similares, especialmente cuando se acercaban a los 50 años y comenzaban a cuestionar el significado de sus carreras y sus vidas. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando Facundo admitió algo que cambió completamente mi perspectiva sobre él. Confesó que durante años había usado el humor como una barrera para evitar conexiones emocionales reales. Es más fácil hacer reír que ser vulnerable, dijo. Si siempre eres el gracioso, nadie espera que tengas problemas reales, nadie indaga más profundo. Pero el precio de esa protección es la soledad más absoluta. La traición de la nominación había roto esa barrera de una manera brutal. Por primera vez en años, Facundo se había sentido expuesto, vulnerable, sin su armadura de humor para protegerlo. Y esa sensación lo había llevado a enfrentar demonios internos que había estado evadiendo durante décadas. Pero aquí viene el plot twist que nadie se esperaba. Conforme Facundo siguió hablando, algo empezó a cambiar en su tono de voz. Era como si el simple acto de verbalizar todo ese dolor, toda esa frustración acumulada, estuviera liberando algo dentro de él. Comenzó a hablar sobre la nominación desde una perspectiva completamente diferente. Tal vez esto sea exactamente lo que necesitaba, dijo con una claridad que contrastaba completamente con la vulnerabilidad que había mostrado minutos antes. Tal vez necesitaba que me quitaran esa máscara de una vez por todas, que me obligaran a ser real, a mostrar quién soy realmente cuando no estoy actuando. Y entonces vino la declaración que ha dado vuelta a todas las redes sociales. Facundo miró directamente a la cámara del confesionario y dijo: si el público considera que soy inservible en la Casa de los Famosos, que me saquen. Prefiero salir siendo auténtico a quedarme siendo una versión falsa de mí mismo. Y si esta nominación me enseñó algo, es que ya no quiero esconderme detrás de las bromas. Quiero que me conozcan de verdad, con todo y mis heridas. La transformación fue tan dramática que incluso las psicólogas se quedaron sin palabras. En menos de una hora, habían presenciado el colapso y la reconstrucción emocional de una persona frente a sus ojos. Facundo había entrado al confesionario como un comediante quebrado y había salido como un hombre decidido a redefinir su identidad completamente. Pero la historia no termina ahí, queridos suscriptores. Porque lo que pasó después de esa confesión cambió la dinámica de toda la casa. Cuando Facundo salió del confesionario, algo en él era diferente. Ya no era el mismo hombre que había entrado 24 horas antes. Caminaba diferente, hablaba diferente, incluso su forma de mirar a sus compañeros había cambiado. Los primeros en notar el cambio fueron los integrantes del cuarto día. Elaine Aro, que había sido una de las pocas personas que había defendido a Facundo durante las nominaciones, se acercó a él esa misma noche para preguntarle cómo se sentía. La respuesta de Facundo la dejó helada: me siento libre por primera vez en años. Y efectivamente, el cambio era evidente para cualquiera que lo conociera. El Facundo post-confesión ya no era el mismo que hacía chistes constantemente para llenar los silencios incómodos. Ahora hablaba cuando tenía algo importante que decir, se permitía momentos de silencio, y lo más impactante de todo, había comenzado a formar conexiones genuinas con sus compañeros. La relación más sorprendente que comenzó a desarrollar fue con Alexis Ayala,
quien también estaba nominado. Dos hombres maduros, ambos enfrentando cuestionamientos sobre sus carreras y sus legados, encontraron en el otro una comprensión que no habían experimentado con nadie más en la casa. Sus conversaciones nocturnas se volvieron legendarias entre los fanáticos que seguían la transmisión de 24 horas. Pero la verdadera prueba de la transformación de Facundo llegó cuando tuvo que enfrentar a Aldo de Nigris, el hombre que lo había nominado. En lugar de buscar venganza o hacer comentarios sarcásticos, Facundo se acercó a él con una madurez que sorprendió a todos. Le agradeció por haberlo nominado, porque esa nominación había sido el catalizador que necesitaba para enfrentar problemas que había estado evadiendo durante años. Aldo, que esperaba encontrarse con un Facundo resentido y defensivo, se encontró con un hombre completamente transformado. La conversación entre ambos, que duró más de 2 horas y fue transmitida íntegramente en ViX, se convirtió en uno de los momentos más emotivos y profundos de toda la temporada. No sabía que estabas pasando por todo eso, le dijo Aldo con una sinceridad que pocas veces habíamos visto de él. Si hubiera sabido, tal vez habría manejado las cosas de manera diferente. Pero Facundo lo tranquilizó, no tenías por qué saberlo, ni era tu responsabilidad. Hiciste lo que tenías que hacer en el juego, y al final me hiciste un favor. Esta nueva versión de Facundo comenzó a generar ondas en toda la casa. Otros habitantes empezaron a acercarse a él de manera diferente, ya no como el comediante oficial del grupo, sino como una persona con profundidad, con experiencias de vida valiosas, con perspectivas que valía la pena escuchar. Incluso su relación con las mujeres de la casa cambió radicalmente. Mar Contreras, quien antes apenas interactuaba con él, comenzó a buscarlo para conversaciones profundas sobre la vida, sobre los sacrificios que implica estar en el mundo del espectáculo, sobre la búsqueda de autenticidad en un medio que constantemente te empuja a ser una versión artificial de ti mismo. Ninel Conde, por su parte, encontró en Facundo a alguien que entendía la presión de mantener una imagen pública durante décadas. Sus conversaciones sobre la edad, sobre los cambios en la industria, sobre la búsqueda de relevancia después de los 40, se volvieron un refugio emocional para ambos. Pero quizás el cambio más notable fue en la forma en que Facundo manejaba los conflictos. Antes de la nominación, su estrategia era siempre deflectar la tensión con humor, evitar los enfrentamientos directos, mantenerse al margen de las discusiones serias. Ahora, se había convertido en una especie de mediador natural, alguien que podía escuchar diferentes perspectivas sin juzgar y ayudar a otros habitantes a encontrar puntos de encuentro. Esta transformación no pasó desapercibida para el público. Las redes sociales se llenaron de comentarios de fanáticos que habían redescubierto a Facundo, que por primera vez lo veían como un verdadero contendiente para llegar a la final. Los hashtags Facundo Real y Facundo Auténtico comenzaron a trending en Twitter, y los análisis de su confesión se volvieron virales en TikTok. Pero también hubo críticas, porque siempre las hay. Algunos fanáticos acusaron a Facundo de estar actuando, de haber creado esta nueva personalidad como una estrategia para conseguir votos. Sin embargo, quienes seguían la transmisión de 24 horas podían ver que el cambio era genuino, que no se trataba de una actuación sino de una evolución real. Los expertos en reality shows comenzaron a analizar el caso de Facundo como un ejemplo perfecto de cómo estos programas pueden funcionar como catalizadores para el crecimiento personal real, no solo como entretenimiento. Psicólogos especializados en televisión comenzaron a escribir artículos sobre la importancia de la vulnerabilidad en espacios públicos y cómo la exposición extrema puede, paradójicamente, llevar a la liberación emocional. Mientras tanto, en la casa, Facundo siguió desarrollando esta nueva versión de sí mismo. Durante la prueba semanal del presupuesto del martes, mostró habilidades de liderazgo que nadie sabía que tenía. Ya no era solo el gracioso del grupo que aliviaba la tensión, ahora era alguien que podía tomar decisiones difíciles, que podía manejar la presión sin recurrir al humor como escape. Su participación en las dinámicas cambió completamente. En lugar de ser el comentarista sarcástico de las situaciones, se convirtió en alguien que realmente escuchaba, que observaba, que analizaba. Sus intervenciones en las discusiones grupales comenzaron a tener un peso que antes no tenían. Pero tal vez lo más impactante de todo fue la noche de la cena de nominados del viernes 15 de agosto. Tradicionalmente, Facundo habría usado este momento para hacer bromas, para aliviar la tensión natural que surge cuando los nominados se enfrentan a la posibilidad de la eliminación. En cambio, se convirtió en el corazón emocional de la velada. Uno por uno, Facundo se dirigió a cada uno de sus compañeros nominados con palabras que venían desde un lugar de profunda honestidad y compasión. Le habló a Alexis Ayala sobre el coraje que requiere reinventarse después de los 40. Le dijo a Mar Contreras que admiraba su fuerza para mantenerse fiel a sus principios incluso cuando eso la convertía en un blanco. Le expresó a Ninel Conde su respeto por la vulnerabilidad que había mostrado al hablar sobre su edad y sus inseguridades. A Mariana Botas le habló sobre la importancia de no dejar que las percepciones de otros definan quién eres realmente. Y a El Guana le confesó que veía en él a alguien que, como él mismo,
estaba aprendiendo a navegar un mundo donde la autenticidad y la estrategia a veces entran en conflicto. Cada una de estas intervenciones fue grabada y difundida por los fanáticos, convirtiéndose en momentos virales que redefinieron completamente la percepción pública de Facundo. Ya no era solo el comediante de la Casa de los Famosos, se había convertido en su alma. Pero aquí viene la parte que más me emociona de toda esta historia. Porque resulta que la confesión de Facundo no solo lo cambió a él, sino que comenzó a inspirar a otros habitantes a mostrar sus propias vulnerabilidades. La casa se había convertido en un espacio donde era seguro ser real, donde la perfección artificial había dado paso a la humanidad genuina. Varios habitantes confesaron posteriormente que la valentía de Facundo para mostrarse vulnerable los había inspirado a enfrentar sus propios demonios internos. Elaine Aro habló sobre sus inseguridades como mujer joven en un medio dominado por expectativas irreales. Aldo de Nigris se abrió sobre la presión de mantener una imagen de hombre alfa cuando a veces se sentía perdido y vulnerable. Incluso la jefa, esa voz omnipresente que normalmente mantiene una distancia autoritaria con los habitantes, comenzó a mostrar un lado más empático en sus interacciones, como si la autenticidad de Facundo hubiera creado ondas que llegaron hasta la misma producción del programa. Los números de audiencia de esa semana fueron espectaculares. La confesión de Facundo se convirtió en el momento más visto de toda la temporada hasta ese punto, superando incluso las galas de eliminación. Los clips de sus momentos más emotivos se viralizaron en todas las plataformas, generando millones de visualizaciones y comentarios. Pero lo más importante es que Facundo había logrado algo que muy pocos concursantes de reality shows consiguen. Había transformado un momento de crisis en una oportunidad de crecimiento real. Su nominación, que inicialmente parecía ser el final de su juego, se había convertido en el comienzo de una nueva etapa, no solo en el programa sino en su vida. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el domingo 17 de agosto se acerca la gala de eliminación, y las predicciones que teníamos sobre Facundo han cambiado completamente. Antes de su confesión, muchos lo veían como el candidato más débil para salir. Ahora, después de mostrar esta profundidad y autenticidad, se ha convertido en uno de los favoritos del público. Los sondeos en redes sociales muestran un cambio dramático en la percepción pública. Hashtags como Salva Facundo y Facundo Finalista han comenzado a ganar tracción. Los fanáticos ya no lo ven como el comediante prescindible, sino como alguien que merece llegar lejos en la competencia por la transformación personal que ha experimentado. Pero independientemente de lo que pase el domingo, Facundo ya ha ganado algo mucho más valioso que los 4 millones de pesos del premio. Ha recuperado su autenticidad, ha encontrado su voz real, ha aprendido que ser vulnerable no es una debilidad sino la mayor fortaleza que puede tener un ser humano. Su mensaje final en la cena de nominados resume perfectamente esta transformación. Entré a esta casa pensando que tenía que entretener a todos para ser valioso. Ahora entiendo que mi valor viene de ser auténtico, de mostrar mis heridas y mis fortalezas por igual. Si me voy el domingo, me voy siendo yo mismo por primera vez en años. Y eso, amigos, no tiene precio. Los compañeros de casa que lo escucharon esa noche confesaron posteriormente que habían quedado profundamente conmovidos. Incluso aquellos que lo habían nominado admitieron que si pudieran regresar el tiempo, tal vez habrían tomado decisiones diferentes. Y ahí lo tienen, queridos seguidores de México Reality Report. La historia de cómo una traición se convirtió en liberación, de cómo una nominación se transformó en renacimiento, de cómo el comediante más querido de México se encontró a sí mismo en el momento más vulnerable de su carrera. Esta es la magia de la Casa de los Famosos cuando funciona en su mejor versión. No es solo entretenimiento, es televisión que cambia vidas, que inspira transformaciones reales, que nos recuerda que detrás de cada personalidad pública hay un ser humano con las mismas luchas, miedos e inseguridades que todos enfrentamos. Facundo ha demostrado que la verdadera valentía no está en hacer reír a otros cuando te sientes vacío por dentro, sino en tener el coraje de mostrar ese vacío y trabajar para llenarlo de manera auténtica. Su confesión no solo cambió su juego en la Casa de los Famosos, cambió la forma en que todos entendemos lo que significa ser real en un mundo que constantemente nos empuja a ser una versión artificial de nosotros mismos. Así que ya saben, si son fanáticos de contenido real, de historias que importan, de transformaciones que inspiran, no olviden suscribirse a México Reality Report porque aquí seguiremos contando las historias que realmente importan detrás de las cámaras. Dale like a este video si la historia de Facundo los conmovió tanto como a mí, compártanlo con sus amigos que también son seguidores de la Casa de los Famosos, y nos vemos en el próximo video donde seguiremos destapando toda la verdad de la casa más famosa de México.